El ASIS es la prueba de detección, consumo de alcohol, tabaco y nicotina. Esta prueba es diseñada por la Organización Mundial de la Salud y validada en múltiples países y múltiples idiomas y se considera la prueba ideal para aplicación en atención primaria en salud. Para la realización de esta prueba debemos de tener en cuenta varias recomendaciones. 1. Hay que mostrar una escucha activa frente al usuario y establecer con él una relación que sea amigable, empática, sensible e imparcial con relación a su papel de consumo. Hay que informar que se trata de una prueba de detección de consumo, hay que explicar cuidadosamente los motivos por los cuales se aplica y hacer salvedad de la confidencialidad de la prueba. Para dar inicio a esta, la Organización Mundial de la Salud nos propone un guión con el cual debemos hacer la presentación, el cual aparece acá en este retablo ejemplificado. ¿Qué puntos esenciales contiene ese guión? Primero, hay que entregarle para empezar al usuario la tarjeta de respuesta. Esta es una hoja, la vamos a ver a continuación, en la cual se presentan los grupos de sustancias sobre las que vamos a interrogar y las opciones de respuesta. Además, hay que explicar la lista de sustancias y los términos comunes utilizados en nuestro entorno. Se debe explicar que habrán preguntas que se refieren a los últimos 3 meses y otras a lo largo de la vida. Esta temporalidad es muy importante tenerla en cuenta. Que solo nos van a incluir, por ejemplo, en caso de que tome alguna sustancia que sea medicamento, solo incurrirá o aplicará para esta prueba si la ha consumido sin prescripción médica o con una indicación o frecuencia diferente a la recomendada. E insisto, es fundamental hacer énfasis en la confidencialidad de la prueba toda vez que vamos a indagar sobre sustancias ilícitas y es muy importante que el paciente sienta la tranquilidad y la confidencialidad para que nos dé unas respuestas que sean sencillas. Miremos entonces qué es lo que contiene la hoja de respuestas que debe estar sobre el escritorio tanto para que el paciente como nosotros la veamos de manera permanente. 1. Nos presenta todas las sustancias psicoactivas por grupo. El nombre principal del grupo y dentro de paréntesis hay ejemplos de cada uno de esos grupos. Esos paréntesis los podemos ajustar de acuerdo a nuestro entorno. Por ejemplo, en el alcohol, posiblemente antes de preguntar por vinos deberíamos de mencionar algunas sustancias como ron, alcohol, aguardiente, por ejemplo. Y en la otra parte vamos a tener las opciones de respuesta. Vamos a tener unas opciones de respuesta para las preguntas que son en los últimos 3 meses, que son estas de acá, y esas 3 opciones de respuesta para las preguntas que son a lo largo de la vida. ¿Por qué es muy importante entender esto? Porque cuando uno le pregunta a un paciente, por ejemplo, sobre con qué frecuencia consume una sustancia, le puede decir, no, cada 15 días. Acá no está la opción de cada 15 días. Entonces yo tengo que ser muy preciso en identificar esos cada 15 días a qué corresponde esas opciones. Si a mí me dice cada 15 días es que el paciente consume 2 veces al mes, ¿cierto? Por lo menos. Entonces nos dice que cuando el paciente consume en promedio de 1 a 3 veces al mes en los últimos 3 meses, eso lo catalogamos como mensualmente. ¿Por qué es tan importante ser tan precisos? Porque dependiendo de esa clasificación de la respuesta que yo pongo dentro de la prueba, esto me va a dar una puntuación. Y esa puntuación va a determinar un nivel de riesgo que a su vez me va a determinar una recomendación de intervención. Hay que ser muy precisos con relación a esas respuestas. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo nos pueden contestar los pacientes y esto a qué nos vendría con relación a los parámetros que tenemos que usar. El ejemplo que les colocaba ahorita de cada 15 días, por ejemplo, por acá, pues lo tenemos que hacer mensualmente, ¿cierto? Y así pues los otros ejemplos. Esta es la ruta como se administra la prueba. Tenemos una pregunta 1, si todas las respuestas son no, si las respuestas no a todos los grupos de sustancias de la pregunta 1, pues se acaba la prueba, no seguimos más. Si nos dice que sí, por lo menos a una de las sustancias, pasamos a la pregunta 2. Si la pregunta 2 nos dice que no, que nunca,
a todas las sustancias, entonces pasamos a la pregunta 6, 7 y 8. Pero si en la pregunta 2 nos dice que sí, por lo menos a un grupo de sustancias, seguimos en orden 3, 4, 5 y luego hacemos la 6, 7 y 8. En realidad no se tiene que aprender este algoritmo, es más complejo así. Cuando uno empieza a realizar la prueba, la misma pregunta lo va orientando a uno con relación al paso a seguir. Empecemos a verla entonces. La pregunta 1 dice, a lo largo de la vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? ¿Sobre qué sustancias vamos a preguntar? Sobre cada uno de estos grupos de sustancias. No es correcto decir, a lo largo de la vida, ¿cuál de esas sustancias ha consumido usted alguna vez? Tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis, cocaína, estimulantes, anfetaminas. Uno de los síntomas del consumo de sustancias psicoactivas es alteración en la memoria, en la atención. Si nosotros hacemos esta lista de grupos, cuando vamos en la mitad, el paciente se lo dio que le preguntamos de primero. Entonces, la forma correcta de hacer las preguntas y nos aplica para cada pregunta es que se hace el enunciado para cada grupo de sustancias. ¿Me explico? Sí. A lo largo de su vida, ¿alguna vez ha consumido tabaco? Tabaco como cigarrillos puros, cigarrillo eléctrico u otro. El paciente me contesta, no, nunca, sí, pero en los últimos 3 meses, sí, en los últimos 3. Y le preguntamos luego, a lo largo de la vida, ¿alguna vez ha consumido bebidas alcohólicas como cerveza, aguardiente, ron? Contestamos y seguimos. A lo largo de la vida, ¿alguna vez ha consumido cannabis? O marihuana, mota, hierba, pues, y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es la manera correcta de hacerla para todas las preguntas. Acá entonces la pregunta 1, la respuesta, las opciones de respuesta es sí o no. Solo tenemos las dos opciones y esta pregunta no nos puntúa. ¿Listo? De ahí pasamos a la pregunta 2. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido? Y decimos el grupo de sustancias que nos dijo que sí en la pregunta 1. Por ejemplo, vamos para esta explicación a suponer que el paciente nos dijo que había consumido alguna vez en la vida tabaco, alcohol y marihuana. Entonces le digo, ¿con qué frecuencia ha consumido en los últimos 3 meses tabaco? Y acá están mis opciones de respuesta. Defino la respuesta. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido alcohol? Defino respuesta. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido marihuana? Vamos a suponer que nos dijo que nunca había consumido en los últimos 3 meses marihuana, que solo había consumido con ciertas frecuencias alcohol y cigarrillo. Entonces ahí vamos a la pregunta 3. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha sentido un fuerte deseo o antes de consumir cigarrillo? Y vuelve a la pregunta. En los últimos 3 meses, ¿ha sentido un fuerte deseo antes de consumir cigarrillo? En este punto yo ya no le pregunto por marihuana, porque en la pregunta 2 me dijo que no había consumido en los últimos 3 meses. ¿Cierto? Entonces no le pregunto por. Si en la anterior me había dicho que no había consumido ninguna de las sustancias los últimos 3 meses, inmediatamente paso a la pregunta 6, 7, 8. ¿Listo? En este punto, igual que la anterior, es muy importante tener en cuenta que los pacientes tienden a minimizar o no son conscientes de los síntomas o deseos o ansias de consumir de las sustancias o de los efectos sobre la salud sociales, económicos o legales que pueda implicar la sustancia. En ese sentido, para la pregunta 3 y 4, es fundamental que conozcamos muy bien los efectos que produce cada una de las sustancias, tanto a nivel orgánico como en los síndromes de abstinencia, como a nivel social, legal y económico, para ayudarle al paciente a identificar. Por ejemplo, nos dice que no, que el paciente no se hace sentido de deseo antes de consumir, pero si algo marihuana. Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si no la consumís? La idea es hacer siempre preguntas abiertas que el paciente sea quien identifique. Ah, no, yo no me hallo, yo no puedo dormir, no como, me pongo irritable, acabo con la casa, etc. Entonces ayudarle a identificar esas ansias con preguntas y de ahí la importancia de conocer cada una de las sustancias. Lo mismo aplica para esta pregunta 4, que nos dice en los últimos 3 meses con qué frecuencia ha consumido, con qué frecuencia el consumo de la sustancia que estoy interrogando le ha causado problemas de salud, sociales, legales o económicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, los inhalantes. Y no, a mí no me da nada, te da mucha gripa. Sentís que las gripas te duran mucho.
sustancias, por ejemplo, que son de alto costo, preguntarles alguna si ha incurrido en la conducta delictiva para tener acceso a esa sustancia, o si ha gastado más plata de la vida, la del mercado, la del servicio, la del mandado, para adquirir la sustancia. Y contestamos pues la frecuencia con las opciones que tenemos. Pasamos a la pregunta 5. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que habitualmente se esperaba de usted por el consumo de drogas? Esta pregunta solo aplica de alcohol hacia abajo, no aplica para el tabaco. Usualmente las personas no dejan de hacer lo que habitualmente hacen por consumir tabaco. Cuando más hacen es una pausa activa, si no pueden consumir en su sitio de trabajo o estudio, pero van a estudiar, no dejan de incumplir con sus labores ni laborales, ni escolares, ni familiares por el consumo, cosa que sí pasa, por ejemplo, con alcohol, marihuana, cocaína o cualquier otro de los tipos de sustancias. Entonces, en particular, la pregunta 5 no aplica para tabaco. Insisto, hago la pregunta con cada una de las sustancias que nos dijo que sí en la pregunta 2, que son los últimos 3. ¿Listo? Definimos nuestra opción de respuesta, lo vamos llenando en la hojita de respuestas y pasamos a la pregunta 6. Miren que acá ya no nos dice que en los últimos 3 meses, sino que nos dice alguna vez. En la pregunta está la clave de las sustancias sobre las que tengo que preguntar. Si es alguna vez, entonces yo ya me tengo que devolver y preguntarle por todos los grupos de sustancias que me dijo que sí en la pregunta 1. ¿Listo? Entonces, para nuestro ejemplo, nos había dicho que sí en la pregunta 1, tabaco, alcohol y marihuana. Entonces decimos, un amigo, un familiar o alguien más ha demostrado alguna vez preocupación por sus hábitos de consumo de tabaco. Un amigo, un familiar o alguien más ha demostrado alguna vez preocupación por sus hábitos de consumo de alcohol. Y hacemos la respuesta. ¿Listo? Acá tenemos las mismas opciones de respuesta, no nunca, una o dos veces, mensualmente, semanal, diariamente. ¿Vale? De ahí pasamos a la pregunta 7, que es si ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo de droga y no lo ha logrado. Esta es una pregunta compuesta. ¿Qué quiere decir que es una pregunta compuesta? Tiene dos partes. Para que la pregunta sea verdadera, tiene que ser que haya intentado y no lo haya logrado. Si no lo ha intentado, la pregunta de una vez no. La respuesta es no. Si lo intentó y lo logró, pues la respuesta también es nunca. ¿Listo? Entonces, esa es una pregunta común. Y de ahí pasamos a la pregunta 8, que es si alguna vez ha consumido alguna droga por vía inyectada. Esta pregunta tampoco tiene puntuación. Nos va orientada a determinar el consumo de inyectables porque este per se tiene unos riesgos mayores por el medio por la vía de uso, levitis, infecciones sistémicas y demás. Una vez yo termino la prueba, sumo para cada uno de los grupos de sustancias las puntuaciones que me dio en todas las preguntas. De la 2 a la, perdón, de la 3 a la 7. Y la anoto acá. Esas puntuaciones dan una clasificación del riesgo que puede ser bajo, moderado y severo. Acá están los rangos para cada una de sus sustancias. ¿Riesgos de qué? De tener problemas de salud, económicos, sociales, derivados de ese consumo. ¿Para qué me sirve tener evaluado ese riesgo? Porque dependiendo de ese riesgo, desde el principio se va a determinar una conducta. Pues si el riesgo es leve, no se requiere intervención. Se hace una retroalimentación positiva al paciente, se le dice muy bien, tu patrón de consumo actual no te genera mayor riesgo, sigue así, no aumentes el consumo. Si el riesgo es moderado, debe recibir una intervención breve, que lo veremos en un siguiente video. Y si el riesgo es severo, debe recibir, además de la intervención breve, el tratamiento intensivo. Puede ser referido a un programa especializado de consumo. Todos los pacientes deben de salir de esta prueba con esta, que es su hoja de resultado, con una guía de autoayuda y con información sobre el consumo de sustancias. En este punto entonces terminamos la intervención breve y este es el punto, en este punto terminamos la prueba SWIS y es el punto en el cual se engancha la intervención breve que veremos en un siguiente video.